Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. En la primera lectura de la misa de hoy se nos cuenta el momento en que el profeta Samuel se presenta ante Jesé en Belén para ungir a uno de sus hijos como el nuevo rey de Israel. Y cuando Samuel ve a Eliab, uno de los hijos de Jesé, se dijo: «Seguro que estás ungido ante el Señor». Pero el Señor dijo a Samuel: «No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón». Y Samuel va descartando uno tras otro a todos los hijos de Jesé, y cuando ve que no hay nadie más, pregunta: ¿Y no hay más muchachos? Y Jesé le responde: «Todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño». Y efectivamente, tú, Dios mío, eliges a David, al que parecía que no contaba, ni siquiera para su padre. Y hoy quería hablarte de David, pero no precisamente de ese David, sino de otro del que te hablé hace ya 8 meses, hace justo hoy 8 meses, el 16 de mayo. Dejo en la descripción de YouTube y en la aplicación el enlace a aquel audio, Cuando te invoqué me escuchaste, creo que se titulaba, por si te lo perdiste y no sabes de qué te hablo. Y te hago un breve resumen, pues para ponerte en situación. En aquel audio hablaba de la sorprendente y repentina curación de David, un hombre casado, padre de 5 hijos, que después de unos 5 años de sufrir una enfermedad neurodegenerativa que le causaba un dolor continuo e intenso, como el calambrazo que uno siente cuando se da con el codo así sin querer, pero todo el rato, o como si un perro te estuviese mordiendo continuamente, según su propia descripción. Una enfermedad que le había hecho ir perdiendo la movilidad. Al final se manejaba ya con silla de ruedas, y que también le había hecho perder la sensibilidad del lado derecho, hasta el punto de que un día en una barbacoa pensó que al que estaba cocinando se le estaba quemando el pollo, hasta que se dio cuenta de que era su mano la que estaba sobre las brasas. Le salió una ampolla increíble, pero por lo menos pues no le dolió. Y el caso es que después de que los médicos le hubiesen dicho que ya no había nada más que pudieran hacer, David decidió rezar una novena a Dios a través de la intercesión del venerable siervo de Dios Isidoro Zorzano, uno de los primeros seguidores de San José María en el Opus Dei, y que está enterrado en la parroquia de San Alberto Magno de Madrid, al lado de donde vive David. Y justo al 9º día se curó. Sí, sé que suena raro decirlo así, sin más, pero tiene más detalles en el audio del que te hablaba antes. Desapareció el dolor, recuperó la sensibilidad y todo el movimiento, y poco a poco ha ido recuperando también la masa muscular que había perdido durante esos años. Eso con rehabilitación, claro. El caso es que hace poco un amigo me dijo que David había empeorado. Y he de reconocer que eso me causó cierto desasosiego y que no me atreví ni siquiera a preguntarle. Pero el viernes pasado estuvo en el cole donde estoy yo de capellán para contar, junto con su mujer, su historia a los padres de quienes se están preparando para recibir la primera comunión. Y pude ver en directo que no solo no ha empeorado, sino que, como decía él mismo, está al 100%. Yo creo que al 120%. Y antes de seguir contándote cosas, creo que tenemos el peligro de que me limite a contar una serie de cosas, una historia fantástica, sorprendente, y que nos olvidemos de que estamos procurando hablar con el Señor, hablar contigo, Jesús. Así que para evitarlo, tú, por tu cuenta, vete diciendo jaculatorias al Señor según vas escuchando. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Señor, auméntame la fe. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. O las que el Espíritu Santo te sugiera. En el mensaje de WhatsApp
con el que David invitaba a todo el mundo a rezar aquella novena, a Isidoro decía que lo que había que pedir en el momento de pedir el favor era por curarme y a trabajar. Cuando le dijo a su mujer que había decidido rezar una novena, su mujer, Teresa, buena cristiana, le dijo que ella no pensaba rezar ninguna novena. Y ante el desconcierto de David, su mujer le explicó que es que las últimas veces que había rezado una novena por alguien, esa persona había muerto, y que ella prefería tenerle en silla de ruedas a no tenerle. Y al final accedió a rezar la novena con toda la familia, no por fe, sino por acompañamiento, según contaba ella el otro día, con sencillez. Sin embargo, en el tercer día de la novena, la propia Teresa publicaba el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram. Una parte de mí se resistía a pedir eso, pedir que se cure. Eso parece ya imposible. Eso pensaba mi torpe cabeza y mi corazón no quería rezar. No sé si os ha pasado. ¿Por qué? No lo sé. Tuve que vencer el miedo a la desilusión, el miedo a que no salga bien, cierta sensación de orgullo o yo qué sé. Lo cierto es que cuando empecé a rezar, me di cuenta de que necesitaba ser niña de nuevo, ser pequeña, saberme hija querida y por tanto saber abandonarme en Dios. Después de 3 días rezando en contra de este corazón duro, se ha abierto a la aventura. Dios tiene una forma de ver, de hacer, muchas veces incomprensibles para una cabeza de ciencias puras, la mía. Pero he llegado a 2 conclusiones. Dios sabe más y que la oración es de ida y vuelta. Gracias a todos por vuestras oraciones y vuestra fe, mucho más grande que la mía. Me ha impresionado mucho ver la cantidad de gente que se ha unido a esta novena. Gracias de corazón. Y como ya conté en su momento, David se curó de forma instantánea. Pero el favor que le pedía a Isidoro era doble: curarse y a trabajar. Y eso no era tan fácil porque en aquel momento a David le habían concedido ya la incapacidad permanente con un 150% del sueldo. Y cuando consiguió ponerse en contacto con el personal de la Seguridad Social para explicar que se había curado, que quería que le diesen el alta para poder volver a trabajar, quien le atendió trató de hacerle ver que es que no había casilla de milagro en los papeles y que aunque se hubiese curado, que ya le habían dado la incapacidad permanente con un 150% del sueldo, que qué necesidad había de cambiar nada. Al final, David consiguió que le diesen el alta. Pero a las 2 semanas recibió una llamada de la jefa de la Seguridad Social de la comunidad autónoma, pidiéndole disculpas, porque había habido un lamentable error y le habían dado de alta y que no se preocupase, que le abonarían los días que había estado de alta y que ya habían subsanado el error. Y David trató de hacerle entender que no había ningún error, que él había pedido voluntariamente el alta, porque se había curado. Como no conseguía convencer a la señora, al final se fue a verla directamente a su oficina y estuvo hablando largo rato con ella. Era una señora a punto ya de jubilarse y decía que en sus 30 y tantos años en el cargo nunca se había encontrado algo semejante. Además que aunque se hubiese curado, ya tenía concedida la incapacidad permanente con el 150% del sueldo. David por fin consiguió convencer a la señora y le dieron el alta. Y ha vuelto al trabajo. Y como comentó con gracia uno de los padres que asistía al testimonio, eso sí que se puede decir que es un auténtico milagro. Otro de los padres que estuvo en la reunión se atrevió a preguntarle si no tenía miedo de que la cosa volviese para atrás. La respuesta de David fue inmediata. No tengo miedo, tengo fe. Eso sí, también al instante, Teresa, su mujer, reconoció con sencillez que ella sí que tiene miedo. David no sabe muy bien por qué el Señor le ha concedido esta gracia, pero es que la mirada de Dios no es nuestra mirada. David ha vuelto al trabajo, a la vida normal. Ha conseguido que le den el alta en los distintos departamentos que le han atendido durante su enfermedad. Pero ahora es mucho más consciente del valor de lo cotidiano y de las pequeñas cosas.
y no se cansa de dar gracias a Dios por poder ducharse solo, por ejemplo. Y aunque me alargue un poco, si quieres, para allá, aquí tu oración, pero quería contarte otro detalle. El lunes, tan solo 2 días después de su curación, se quedó por la tarde en casa solo, con su hija pequeña de 7 años, porque los demás hijos estaban en sus actividades extraescolares. Y le preguntó a su hija qué plan quería que hicieran aquella primera tarde de libertad. ¿Podemos hacer el plan que yo quiera?, preguntó la niña. El que quieras, respondió David, dispuesto a hacer la inversión que hiciera falta. Pues ir a un centro comercial, se imaginaba, o ir al cine a ver una película, o no sé, cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa menos lo que le pidió su hija. Papá, ¿podemos pasear por el barrio tomados de la mano? Y así estuvieron, felices, paseando un par de horas tomados de la mano por el barrio. Y como le confesó la niña después a su madre, había sido el mejor plan de su vida. Ella nunca había visto a su padre bien, solo recordaba a su padre enfermo. Sin embargo, durante todos los años que duró la enfermedad, la niña jamás se quejó. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Jesús, auméntame la fe y quítame el miedo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.